Entonces, imagínense, hay esa postura, hay evidencias de esto, en inglés, en castellano hay documentos de libros muy conocidos académicos. O sea, la crítica se divide en que, uno, Jesús usaba el griego, los otros grupos de académicos dicen no usaba el griego. Eh, dicen Jesús no usaba el griego, usaba el arameo, dicen, ¿no? Pero hay que entender que cuando decimos arameo se refiere al hebreo, ¿ya? Porque recuerden que el hebreo, decimos hebreo arameizado, ¿no? Entonces, hay esa confusión también malintencionada de algunos, ¿ya? Entonces, algunos piensan que Jesús hablaba un idioma extranjero. Hablaba arameo también, pero más que todo hablaba el hebreo, arameizado, y tenía una tonalidad galilea, ¿ya? Entonces, fíjense que hay esas posturas. Entonces, los académicos, muchos dicen, no, Jesús el Nuevo Testamento, cuando cita algunas cosas, lo cita, ¿no? Guiados a alguien tal vez ha interpolado o insertado dichos o palabras de algunos mitos, como lo hizo Pablo, ¿ya? Porque recuerden que Pablo cuando hizo algunas menciones en el Nuevo Testamento, citó a las frases de, eh, por ejemplo, ah, Epiménides, cita a Arato, ¿ya? O sea, cita a algunos filósofos griegos, ¿ya? Si ustedes, les voy a decir directamente las citas, ¿ya? Ahora sí, estoy colocando las citas directamente de Pablo, ¿ya? Ah, bueno. Pablo de Tarso, ¿ya? Por si acaso. Ahorita les voy a leer porque está en un documento que tengo aquí, ¿ya? Por ejemplo, él dice que cita a Epiménides, cita a Arato, cita a Menandro, ¿ya? Frases como de pronto, como algunos de vuestros propios poetas ha dicho. Entonces, las citas que él menciona son así, ¿ya? Filósofos como se llama Arato de Solos, el poeta, filósofo estoico del siglo tercero antes de Cristo. ¿Por qué lo cita? Porque él conocía la filosofía también. Cita a Epiménides de Nosos, ¿ya? Que era del siglo cuarto más o menos antes de Cristo. Cita a Menandro del siglo cuarto antes de Cristo, ¿no? Entonces, por esas citas se encuentran en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos 17:28, ¿ya? A ver, abran sus Biblias. ¿Quién puede leer Hechos 17:28? No sé, Carlos, ¿nos puedes leer esa cita? Claro que sí, pastor. Por favor. Dice la palabra en el libro de Hechos 17:28, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vosotros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Fíjense, dos Amén. citas usa, ¿no? Las citas de Epiménides y de Arato. ¿Eso qué significa? Que le está dando credibilidad a lo que decían esos, ¿no? Filósofos, poetas. Entonces, ¿por qué cita esto? Porque documenta una realidad que pensaban algunos de que existía algo por encima de aquellos dioses que eran, ¿no? Inmorales. Esos filósofos se habían dado cuenta que la inmoralidad no era de Dios y que en su poesía estaban registrando eso porque entendían de que eso no puede ser real. Debe existir un Dios superior que es puro, ¿ya? Es lo que pensaban ellos. Entonces, Pablo cita intencionalmente a sus autores. Primera Corintios 15:33, por ejemplo, hay una cita, ¿ya? A ver, ¿quién lee? Si lo tiene a mano, mucho mejor. Primera Corintios 15:33. Pastor, Dice, amén. no Bien, eres. ya.
¿Quién lo tiene rápido? Recuerden el tiempo. Ahora sí, Elisa, por favor, léenos. De Si acuerdo. tiene. 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es literal esta cita de Menandro. ¿Por qué es de Menandro? Porque en su obra se llama Thais es el nombre de esta obra y es un comediólogo. Entonces él en una crítica, medio comedia, cita a Menandro de esa manera, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿A qué se refería? ¿No? Estaba refiriendo a los dioses paganos de ese momento, ¿no? Y la forma en la cual ellos hablaban, los griegos. ¿No? Por eso dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces las conversaciones que ellos tenían eran, ¿no? Soeces al lenguaje que algunos, no, que no aceptaban los filósofos, muchos de ellos, ese lenguaje, ¿ya? Entonces, ¿qué demuestra? Pablo está usando citas de filósofos paganos, sí lo hacía, ¿ya? No es ético, para muchos judíos no es ético, ¿ya? Tal vez para muchos cristianos de ese momento que eran judíos no era ético citar a ellos, pero se estaba guiando bajo el pensamiento de Gilel, porque el himno hay que ser un poco más abiertos, ¿no? No hay que ser tan cerrados en nuestro judaísmo. Y adoptó una corriente de Filón de Alejandría, ¿no? Porque Filón de Alejandría hacía lo mismo, intentaba hacer un puente que intente hacerles entender a los griegos que la enseñanza judía era muy superior a lo que ellos enseñaban. Entonces Pablo siguió ese mismo pensamiento. Ahora, ¿qué pasa con el libro de Enoch, ¿no? En lo que decimos, ¿ya? ¿Por qué de pronto la cita, ¿ya? ¿Por qué cita el libro, ¿no? De Enoch, el libro de Hebreos, ¿ya? Porque hay una razón. Ya estoy tomando un apunte hace tiempo que había tomado, ¿ya? Enoch, por ejemplo, no cita el libro de Enoch en sí, tal como es, ¿ya? En la realidad, ¿ya? Lo que existe es tal vez una pequeña desinformación de lo que es el libro de Enoch, por el mismo hecho de que dicen que caminó con Dios, ¿no? Enoch y desapareció porque Dios se lo llevó, ¿ya? En el libro de Enoch, en la obra que cita muchas veces Enoch 1:9, porque es la cita que hace referencia, ¿ya? Que a menudo genera confusión en algunos libros del Nuevo Testamento. Algunos textos extrabíblicos dicen que es el libro de Enoch que se menciona ahí, ¿ya? La crítica textual, el común dice no es tan así, no es tan como se piensa. Lo que puede haber existido es que en este libro, en esta cita en especial, lo que existe es una tradición paralela, ¿ya? Sería que la interpretación de los judíos tuvo una vertiente y la interpretación de los alejandrinos que les gustaba la fantasía tomaron una forma de interpretación alegórica, ¿ya? Y en esa misma alegoría intentaron fusionar ambas visiones y es ahí donde genera confusión en algunos críticos, ¿ya? Porque no toda la mayoría de los críticos acepta este hecho, ¿ya? Son pocos los que aceptan en la crítica textual que sea el libro de Enoc lo que citó Hebreos 1:9, ¿ya? Ah, ¿por qué? ¿Por qué piensan eso? ¿Ya? Porque en realidad en el judaísmo siempre, o sea, por muchos siglos, se pensaba que los seres caídos eran ángeles, ¿ya? Seres que habían sido expulsados del cielo y Dios los había sacado de ahí, ¿ya? Y en la interpretación moderna, muchos piensan que es de la generación caída de Set. Fíjense, actualmente muchos piensan así, pero no es la interpretación tradicional, ¿ya? Es la interpretación moderna de este siglo.
¿ya? Porque la interpretación generalizada de muchos siglos se mantiene, ¿no? Seguimos pensando que son ángeles caídos. Entonces, el libro de Enoc, ¿qué hace? Registra la enseñanza tradicional de todas las generaciones y los empieza a alegorizar, ¿ya? Entonces, ¿qué es una alegoría? Bien, en ese, en ese libro de Enoch, bueno, como escritor, él empieza a generar una fantasía de Enoch y dice, no, en ese tiempo vivían así, así como cualquier libro, ¿ya? Y dice que los ángeles eran así, hacían esto, da los nombres de los ángeles, como cualquier escritor, ¿bien? Esa es la misma fantasía que muchos han tenido. Por eso hay el escrito del Evangelio de María, ¿no? La infancia de Jesús, ¿no? Donde Jesús fue a Egipto a aprender, ¿no? Los mantras y todo eso, porque algunos vivían de esa fantasía, ¿ya? Ah, es la fantasía muy común de muchos escritores, ¿ya? Y que muchos cristianos tienen también esa fantasía. A ver, díganme que alguna vez ustedes no han escuchado esas fantasías de algunos hermanos o no en las iglesias. ¿Han oído alguna fantasía de este tipo? Donde hermanos de pronto han recibido la visita de algún ángel, han comido con él. Yo conozco un hermano que estaba en el seminario, no había estudiado ahí, nunca estudió ahí. Era alguien que predicaba en la calle, siempre se vestía mal, ¿ya? Y él decía que venían a su casa a comer con él, ¿no? Comida, él preparaba, dice, algunos pasteles, ¿no? Y los ángeles se sentaban a su lado, con él comían. Vivía en una fantasía extrema, ¿no? Pero era cristiano, supuestamente, ¿ya? Hay otros hermanos que se han ido igual, de esa misma manera, en su fantasía y han ido al cielo, han visto el infierno, otros se han ido más allá todavía, ¿no? Entonces, es muy común en algunos que en su fanatismo, algunos eh, caigan en esa especulación y escriban sus fantasías, ¿no? Cosa que no es realidad. Ahora imagínense ustedes que tomasen el libro del Progreso del Peregrino de Bunyan, ¿ya? Y para ustedes deje de ser fantasía, se convierte en una realidad. ¿Cómo verían la historia de John Bunyan? ¿Ya? ¿No? Imagínense que de pronto viene el progreso del peregrino y en vez de tomarlo como una fantasía de John Bunyan, que insertó una forma alegórica, ¿no? De la enseñanza bíblica, se convierte en una realidad, ¿no? ¿Harían lo mismo, seguirían los mismos pasos del progreso del peregrino, agarrando su bolsa, ¿no? Intentando encontrar los desafíos, ¿no? De llegar al camino de la vida eterna y se vayan por Caranavi, el sendero del Inca buscando el camino a la salvación, ¿no? Entrarían en ese tipo de intentar literalizar la historia de esto. Muchos sí lo harían, ¿no? Imagínense, ese es el problema de la interpretación alegórica. Caen a la fantasía extrema y se dejan llevar, se dejan convencer en su locura, ¿ya? Y fallan en la fe. Bueno, creo que ahora entienden, ¿no? ¿No hay dudas o hay preguntas, por si acaso? Creo que no hay dudas, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta para acabar? Y una Sí, vez. pastor. A ver, hace rato cuando habíamos tocado el libro de Corintios, usted nos decía
que Pablo utiliza una parte de esa escritura, de ese versículo, guiado, digamos, o inspirado por la escuela de Gilieles, ¿no? Giliel dijo, Sí, ¿no? sí, Entonces, a ver, no sé, es mi criterio tal vez un poquito en lo que ignoro si realmente es correcto, pero usted es, eh, usted es estudioso en este tema. Cuando la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios en Timoteo y útil para inspirar, para redarguir, para sí. corregir, todo aquello. Cuando nos menciona de que Pablo tiene, digamos, un poco de, o toma la referencia de la escuela de Giliel, entonces entenderíamos que había inspiración también del Espíritu de Dios a través del Espíritu Santo, o cómo es que escribe esto Pablo, pastor. Bien, vamos Gracias. a entender un poco esto, ¿ya? Am, la filosofía de ese tiempo no es la misma filosofía actual, ¿ya? Primero, los filósofos de ese tiempo, su objetivo era Dios, ¿ya? Entonces, algunos se ampliaban, decían, se enfocaban en los dioses. Otros se enfocaban en un Dios por encima de la inmoralidad de sus dioses, ¿no? Entonces, habían filósofos que empezaban a razonar y decían, no, debe existir algo mucho más puro, porque esto no nos representa, ni siquiera el hombre nos representa, decían, ¿no? Entonces, habían filósofos que razonaban y otros dudaban, ¿no? Entonces, en esa filosofía, algunos en su razonamiento buscaban a Dios. ¿Por qué? Porque recuerden que la Biblia dice Dios ha hablado, se ha revelado por medio de qué. Dios, habiendo hablado muchas veces de diversas maneras, dice, ¿cómo comienza Hebreos? Fíjense lo que dice, ¿ya? Vamos al libro de Hebreos, ya para entender un poco esto. ¿Bien? Ah, ¿Ya? Vean el libro de Hebreos, ¿ya? Capítulo 1, vamos a ver cómo menciona el autor este hecho, ¿bien? Versículos 1 y 2. Dios hablando, dice, ¿no? Muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, ¿ya? A los padres por los profetas, ¿no? Fíjense, Dios había hablado por los profetas, de muchas maneras, de muchas veces. Incluso dice, toda la creación cuenta la gloria de Dios, dice, ¿no? Entonces, ¿qué significa la revelación al inicio cuando Romanos nos habla de esto? ¿No? Dice que Dios dejó señales, por eso recuerden la palabra ot, señales. Cuando Dios empezó a hablar, dio señales en todo lado, ¿ya? Tú miras una hormiga, te está hablando de Dios. Tú miras un árbol, te está hablando de Dios. Tú miras los cielos, te habla de Dios. Y tú miras cualquier cosa creada, te habla de Dios. Ya es lo primero que tienes que entender. Y es lo que hacían los filósofos, mirar toda la creación y decir, existe un ser superior, ¿no? Y se ponía a pensar y filosofar, ¿no? Con las cosas que miraban, eso se llama, ah, es parte de la teleología, ¿ya? Ellos miraban, ¿no? Miraban, observaban y analizaban y decían, esto viene de Dios. Entonces, dice, toda la gloria de Dios se puede mirar por medio de aquello que Dios hizo, lo invisible, ¿no? Y lo visible. Entonces, entender esto, los judíos decían, ¿no? Lo que vemos apenas es el 10% de toda la creación. O sea, 10% es nada, ¿ya? Nada. Eh, Imagínense, si con un 10% puedes entender a Dios, imagínate el 100% entre lo visible y lo invisible. Ustedes saben que en el universo la Tierra es nada, es un grano de polvo, ¿no ve? Y así como hay cosas tan microscópicas que ni siquiera podemos entender, igual habla de Dios, habla de lo grandioso que es Dios. Entonces, en esa pauta, fíjense cómo los filósofos entendían, ¿no? ¿Quién les predicaba? La naturaleza.
se guiaban por la creación de Dios. Entonces, en esas pautas ellos razonaban y poníanse a escribir, ¿ya? Y lo que hacían los judíos, ¿no? Como Pablo y otros más, analizaban lo que ellos habían entendido de la creación. Agarraban y decían, pero esto la Biblia enseña. Entonces, si la Biblia enseña, expliquémosle por medio de esa vía, ¿ya? Y Pablo jala las opiniones de estos filósofos que habían entendido algunas cosas de las que Dios hablaba, ¿no? En la creación y las pusieron en sus escritos, ¿ya? Por eso hará Arato la mención de los que les he dicho, ¿no? Las menciones de esos filósofos, ¿ya? Lo mismo pasa con los judíos, cuando de pronto escuchan a Jesús, ¿bien? Los judíos no quieren aceptar que Jesús lo ha dicho. Entonces, ¿qué dicen ellos? No, ay, esto, pero Jesús lo que dijo lo ha dicho otro de nuestros rabinos, dicen, ¿no? Bueno, y ellos en las citas que colocan de sus rabinos, de algunos siglos posteriores a Jesús, ¿no? Dicen, no, pero esto viene de otro rabino más antiguo, ¿no? Se inventaron ellos para decir que Jesús en realidad estaba citando a otros rabinos. Puede ser que lo haya hecho, ¿ya? Ah, pero hay un problema, ¿ya? Por ejemplo, ahí también hay un problema, porque Jesús, por ejemplo, ellos dicen Jesús violó los sábados. En realidad, Jesús nunca violó el sábado. Hay una ley por encima de la ley que es la ley de la vida, ¿ya? Y la ley lo registra. O sea, si uno mira una necesidad de una persona, está por encima de la ley, ¿ya? Entonces, el ayudar a un enfermo, en sanar a una persona paralítica, es algo que la ley permite. Pero los judíos hasta ahora siguen diciendo, no, Jesús violaba la ley. Mala interpretación, mala hermenéutica. Bien, hasta ese punto, ¿ya? Ahora, quiero que entiendan lo que dice el otro verso, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios, sí, pero tenemos que contextualizar esta frase, ¿ya? Lo que está diciendo en ese momento era todo referente a qué libros, ¿ya? Está diciendo todo relacionado con el Antiguo y Nuevo Testamento o está refiriéndose a aquello que Jesús usaba como palabra autoritativa, ¿bien? Porque para Jesús la palabra autoritativa se lo menciona cuando él está yendo a camino de Maús, donde empieza a pasar, ¿no? Lo que iba a pasar con Jesús, ¿no? Con su vida, y empieza a relatar desde Moisés, pasando por todos los profetas, ¿no? Y no cita a Pablo, ni a Pedro, ni a ninguno de ellos, porque no había en ese tiempo el canon del Nuevo Testamento. Entonces, cuando decimos toda la escritura es inspirada por Dios, contextualmente no estamos refiriéndonos directamente al Antiguo Testamento, ¿ya? Pero lo aplicamos también al Nuevo Testamento. Ahí está nuestra lógica. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Nuevo Testamento por una transmisión, ¿ya? Porque es lo que Jesús enseñó, es porque los discípulos nos enseñaron, ¿no? Los cercanos a Jesús y lo hemos aceptado, porque la iglesia en general, en su conjunto, en el concilio, lo aceptaron, ¿ya? Y es el conjunto del Antiguo y Nuevo Testamento que aceptamos como una tradición bíblica y es tradición apostólica, ¿no? Entonces, ¿dónde se estableció esto? A partir del concilio en el cual Irineo hizo el canon, confeccionó, preguntando a todas las iglesias cuál era el canon real. Entonces dijeron, esto, eh, primero, tiene que ser un discípulo directo que ha visto a Jesús, tiene que haber conocido el contexto de ese tiempo, tiene que ser reconocido por los demás apóstoles. O sea, hay muchas razones por que se acepte el canon del Nuevo Testamento, ¿ya? Y límite el tiempo vigente de los apóstoles, o sea, hasta el año 100, ¿no? A partir de ahí no se acepta más literatura, porque todo lo demás ya es fuera del canon, ¿no? Entonces hay un límite.
Entonces, ese es el canon que tenemos, bíblico, ¿ya? No sé si esto responde lo que han preguntado o hay alguna duda. Está bien, pastor. Muchas gracias, pastor Lindo. Bueno, aquí hay otro problema, aquí ya vamos a acabar, ya estamos cerca. Sí, ya estamos por acabar, ¿ya? Pero igual les voy a mencionar para que usted se ponga a pensar. En el apuro, los que copiaron el Nuevo Testamento cometieron errores, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaban viviendo un tiempo de persecución, estaban viviendo un tiempo difícil, ¿ya? Y lo importante era copiar los escritos de los apóstoles, las cartas de Pablo y todo lo demás. Y es donde más se va a cometer errores en transmisión. ¿Qué significa eso? Que en ese proceso de transmisión que tienen, hay añadidos, hay tachaduras, hay correcciones que hacen, ¿no? Y esto se ve en el Nuevo Testamento, en el texto que llamamos texto crítico del Nuevo Testamento, donde hay algunos dicen, pero esto se ha añadido posteriormente en el siglo X, otros dicen se ha añadido en el siglo octavo, ¿no? Y ahí la lucha empieza en el texto del Nuevo Testamento, donde algunos dicen, no, este es el añadido, ¿ya? Otras Biblias dicen, no, como es añadido le vamos a poner en minúsculas. Otros dicen, no, esta corrección la vamos a separar, no la vamos a publicar, pero la vamos a poner en nuestros comentarios, ¿ya? Entonces, donde más problemas va a surgir es en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en tanta cantidad de copias, ¿no? En algunas regiones que eran sectarias le han eliminado el nombre de Jesús, por ejemplo, ¿ya? Porque no querían aceptar la divinidad de Jesús, entonces lo tachan, ¿ya? En otras regiones lo colocan, ¿bien? Entonces, en algunas regiones ha perdurado algunos textos antiguos pequeños con esas tachaduras, con esos borrones donde no aparece el nombre de Jesús, sino aparece eliminado, ¿bien? Regiones como en Alejandría, por ejemplo, que aparecen en el Códice Vaticano y Códice Sinaítico, no, Códice Vaticano más que todo creo que era, ¿ya? Entonces, ahí es la crítica, ¿no? Cuando ustedes miran un Nuevo Testamento crítico, algunos dicen, pero esto sí no ha añadido. ¿Por qué lo han añadido? Dicen, razones políticas, razones dogmáticas, razones porque querían hablar de Jesús. Otros dicen, no, no se ha ido añadido. Más bien, alguien, antiguamente,